América Latina es uno de los continentes, las regiones más desiguales del mundo. Ese es un dato. Hay otro dato que saca la CEPAL también, es que a partir de los últimos años, el país, ¿saben cuál es el país menos pobre de América Latina? El menos pobre es Venezuela. ¿Y saben cuál es el segundo país que le sigue? Yo se lo decía hace como un mes al compañero que va a exponer también. El segundo país menos pobre es Argentina. Ese es un dato importante. Pero también están sustentados por el pueblo, por las organizaciones de la clase obrera. Estas iniciativas no van a tener un cauce, el cauce que hace falta. Por lo tanto, los invitamos a participar. Todos los sábados nos reunimos en el local de la CTA a las 5:30 de la tarde para debatir estas posibilidades. ¿Cuál es el objetivo? Es el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas. Así que bueno, no abundo más en este tema. Les doy muchísimas gracias a todos porque desde que llegamos, incluso al Café Néstor Kirchner, nos han colmado de tarjetas, invitaciones, participación, colaboración, ayuda. Hay un montón de compañeros que yo pudiera nombrar que nos han ayudado a colgar las banderas y estamos muy agradecidos. Así que, bueno, le damos paso ya a la participación de los panelistas. Muchas gracias, compañeros. Todos, sin excepción, debemos trabajar para crearnos de hace bastante tiempo de que estamos frente a un posible colapso ecológico reconocido por la ONU, los comités científicos, y de estos hablamos poco. Pareciera que lo que hacemos, cómo vivimos, dónde existimos, no estuviera corriendo esos peligros. Decía que la cualidad que tenía José Ingeniero era de ser un sintetizador, de buscar el dato esencial que reúne, el que explica la situación. Y creo que no estamos como suficientemente compenetrados de buscar ese dato esencial que explique la situación. Creo que el trabajo más importante que debiera tenerse en cuenta es el de estudiar y entender cuáles son esos peligros que está viviendo la humanidad hoy y en qué tenemos que involucrarnos, qué tenemos que hacer para poder sortear esos peligros. Creo que de esto no se está hablando lo suficiente y que aparece como cuestiones laterales de esta gran crisis que nos llaman la atención y no nos impiden mirar en ese punto central que tiene que ver con que si va a seguir existiendo este planeta o si va a seguir existiendo la vida o no. Y que todo lo que hagamos y lo que nos ocupe, el involucrarnos, tiene que ver con encontrar esa posibilidad. Hablamos mucho de la unidad de acción, y la unidad de acción debe partir de una comprensión de la crisis, de lo que hay que resolver en este tiempo. Creo que lo que convocaba que el compañero Lamadrid viniera aquí era hablar de Cuba y de esta crisis mundial que nos tiene a todos en medio de creo que la crisis más grande que ha vivido la historia de la humanidad hasta ahora. Que ninguna vez anterior estábamos tan cerca de un colapso ecológico y ninguna vez anterior estuvimos tan cerca de una posibilidad de que la guerra se transformara en nuclear, porque hay algo así como 26.000 ojivas nucleares en el planeta y están dispuestas a usarlas. En estos días Israel ha provocado o intenta provocar a través de este ataque a Palestina, a Hamas, una escalada de la crisis. Y bueno, hasta he leído que le ha cortado internet a la Franja de Gaza,
es decir, tomándose el atrevimiento de ser el patrón de la región, el que impide a los demás si van a tener acceso a la información, a la comunicación o no. Y creo que solamente los pueblos organizados pueden darle batalla y pueden superar esta crisis, si no ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa. Nosotros venimos trabajando en esto, en tratar de llevar a la población la idea y la necesidad de involucrarse para estudiar estos fenómenos y para involucrarse en la resolución de estos fenómenos. Yo esto no más porque creo que el objetivo sería escucharlo al compañero Lamadrid. Al Café Literario Néstor Kirchner, que nos está hospedando hoy, que realmente es un placer estar acá, y por el conducto de ustedes, nuestro saludo al señor Intendente. En efecto, es nuestra primera visita a la matanza y ya intentábamos dar alguna explicación de por qué ha pasado ya un cierto tiempo de nuestra estancia acá, de nuestra gestión en Argentina, y es esta la primera visita. Eso tiene remedio, ¿no? Por supuesto, no será la última y pretendemos realmente visitar mucho más a menudo este protagónico, emblemático partido de la matanza que, por supuesto, reconocemos con una enorme potencialidad y con logros sustantivos en su gestión, por lo que realmente, con toda la humildad del caso, me permito dar una felicitación a las autoridades de este importante, nutrido, trascendente partido. Pero también, por supuesto, trasladarles el abrazo, ¿no?, del pueblo que represento. Es parte de esa labor ingente, de esa labor de acercamiento y de conocimiento, ¿no?, y de que efectivamente lo que está en juego es que realmente debemos escucharnos todos, debemos intercambiar todos y debemos definitivamente acercarnos todos, ¿no? De otra forma no hay manera de que podamos unirnos, ¿no? Si no nos conocemos, si no nos acercamos, si no nos amamos entre todos. Es parte de los imperativos de la época que vivimos, ¿no?, en la que efectivamente se juega el destino de nuestra región, de nuestro pueblo, ¿no? Es parte de un proceso muy largo, de más de 2 centurias, ¿no?, en las cuales realmente nuestros verdaderos intereses, nuestros legítimos patrimonios nos han sido permanentemente escamoteados o ocupados en detrimento del futuro de nuestros países, ¿no? Esa ha sido la historia de nuestra sufrida América Latina y Caribe, territorio en el que el colonialismo español se enseñoreó, y no solo el español, sino el inglés, el portugués. Yo diría que todos los colonialismos se cebaron en nuestra región y los imperialismos también, porque de eso se trata esta etapa actual que vivimos. Ustedes son protagonistas de hechos trascendentes, ¿no? La Argentina, en efecto, ha aportado una enorme cuota de ejemplos, de realizaciones, de pautas que han contribuido a que esta etapa sea distinta, a que este proceso sea realmente esperanzador e incluso mucho más definitivo. Ustedes han logrado en este territorio argentino enterrar el ALCA. Recordábamos hace un instante que participamos por segundo año consecutivo en la conmemoración de ese 5 de noviembre de 2005, ¿no?, en el que se dio un punto de viraje. Cambió, como bien decía nuestro amigo, compañero Jorge, cambió el panorama
drásticamente, para bien, en interés realmente de nuestros países, ¿no? Esa es la divisa que protagonizó la gestión de Néstor Kirchner en su mandato, y es la continuidad de una política coherente que realmente tiene en cuenta los intereses de la gran mayoría de la Argentina. Es algo que les digo, realmente tiene un enorme reconocimiento en nuestra región. Argentina como baluarte de la UNASUR, con ese secretario general que fue Kirchner, y que le imprimió realmente un ímpetu, una capacidad de solucionar por primera vez entre nosotros mismos nuestros propios problemas, y de que los problemas no nos sobrepusieran, no prevalecieran y al final se convirtieran en diferendos históricos que han sido el alimento, entre otros, de la desunión y de la confrontación entre nuestros países. Porque la UNASUR ha sido el primer organismo regional que agrupó a las 12 naciones suramericanas. Es un hito. Y, repito, el ímpetu y el fortalecimiento que el presidente Kirchner le imprimió han sido providenciales, al punto que se ha convertido entonces en una verdadera meta, en un desafío, mantener esa capacidad de UNASUR en condiciones en las que los adversarios de esa integración y de esas políticas unificadoras no van a quedar de brazos cruzados y van a hacer y están haciendo todo lo posible por debilitar ese proceso. Argentina, insisto, ha sido un referente en ese contenido latinoamericanista de la política regional, y así se le reconoce en la región con un enorme prestigio y una capacidad de interlocución considerable, ¿no? Y que tiene que ver y pasa también por las realizaciones internas, ¿no? Y que es algo que hemos repetido y insistimos. Cuando Argentina crece casi 9% el año pasado, o los crecimientos que se pronostican este año menores, pero crecimientos al fin, con esos crecimientos crecemos todos, ¿no? Es algo de lo que deben nutrirse las políticas de nuestros países en esa cruzada, repito, insisto, definitiva, por el futuro de nuestra nación. Pero si a eso efectivamente le agregamos otras realizaciones importantísimas, ¿no?, que pueden calificarse como las más trascendentes en 200 años de luchas independentistas, porque por primera vez las naciones latinoamericanas y caribeñas tienen una entidad que las representa, que las agrupa y que las lanza al desafío enorme que es el de la lucha por que prevalezcan los intereses de nuestros países, en medio de un mundo convulso que efectivamente, y comparto totalmente lo que se ha expresado acá anteriormente, tanto desde el punto de vista de la crisis como de los retos y desafíos y peligros que afronta la humanidad. No son catastrofismos, no son pronósticos de desastres, no es así, son realidades objetivas que enfrentan nuestro planeta y que pueden perfectamente dar al traste con la supervivencia de nuestra especie. Así de dramático y sencillo. Y cuando se pregunta, que nuestro líder histórico lo hizo a un científico norteamericano que diseñó y puso, demostró la teoría del invierno nuclear, cual es totalmente comprobado, y que un bombazo nuclear en un lugar recóndito de nuestro planeta puede, en las condiciones actuales de las corrientes, etcétera, los vientos, crear una nube negra que se posaría durante meses enteros sobre regiones enteras, ¿no? Entonces imagínense lo que significaría esa nube negra sobre el cono sur y la destrucción de la agricultura argentina y, por supuesto, el padecimiento de nuevas enfermedades, porque sencillamente no tendríamos sol, no tendríamos claridad, las plantas fallecerían, desaparecerían los animales. Es algo así como esta
ceniza volcánica, ¿no?, que afectó tanto Bariloche y desoló rebaños enteros y plantaciones, ¿no? Ese es uno de los peligros que realmente existen y están latentes, ¿no? Y en esa permanente presión que se ejerce en una región estratégica, que es la de Oriente, en donde, por supuesto, el aliado principal de Estados Unidos es Israel, y la política de Estados Unidos es que prevalezca a toda costa Israel en su influencia y en su control en esa región. Esa política pasa por la destrucción de todos los demás señales de independencia o de voz propia que puede haber en esa estratégica zona, ¿no? Eso pasa por la destrucción del gobierno libio, y Libia en estos momentos, igual que Irak, atraviesa un vía crucis. Son conflictos interminables que van a perdurar durante muchos años y que van en detrimento de los propios pobladores de esos países, ¿no? En estos momentos, y les digo con toda realidad, con toda sinceridad, con toda franqueza, la cruzada que se lanza contra Siria es inconmensurable. Podrán haber razones para diferentes posiciones, pero lo que sí no hay duda es de que fuerzas mercenarias con equipamiento de última generación de las potencias occidentales, comandadas por Estados Unidos, son las que protagonizan esas revueltas internas en ese país. De eso no cabe duda, porque está demostrado, y pasa por la estrategia de liquidar entonces a Libia. Una vez logrado ese objetivo, irían sobre Líbano, que es otro baluarte en una combinación muy sensible para la región. Son autoridades que han convivido en una comunión de cristianos y musulmanes, y se alternan o conforman gobiernos conjuntos, ¿no? Es explosiva esa comunión. Otro objetivo sería entonces liquidar a Líbano. Y con Líbano caído, igual que hicieron con Libia, igual que hicieron con Irak, entonces el peligro de una conflagración nuclear. Porque sería una resistencia demasiado intensa de los iraníes, y habría entonces que apelar a un golpe táctico, ¿no?, demoledor, para el cual no alcanzarían las armas convencionales, aun cuando estas han logrado niveles de letalidad increíbles, y habría que darle un golpe nuclear para pasar sencillamente el territorio iraní y sus autoridades y su pueblo, no importa, también van de paso, son víctimas de otro holocausto, ¿no? Entonces, ese sería el escenario en el que Israel entonces prevalecería en esa estratégica región. Es muy complejo y convulso, ¿no?, el escenario que tenemos ante nosotros. Si ante esas realidades nosotros dudamos y perdemos esta oportunidad histórica, estaríamos comprometiendo seriamente, yo diría que letalmente, nuestro futuro, porque este momento en el que más cercano hemos estado de esas realizaciones, de esas aspiraciones históricas. Es algo de lo que le podemos hablar con propiedad, igual que cualquiera de ustedes, aunque la historia de la Revolución Cubana y la razón por la que ha resistido 54 años el asedio, la agresión, la hostilidad más persistente y mortal que uno pueda imaginar, porque nos proviene de un imperio que apenas nos separan 180 kilómetros, ha sido precisamente por aquellas claves que han marcado la historia cubana y que, entre otras cosas, nos han calificado como la última colonia española que se independizó, con las frustraciones enormes que eso conllevó para la población cubana. Frustraciones realmente tan hondas, que dejaron tanta huella, como que en el periodo de pseudo república, entre el año 1902 y 1959,
En 2 ocasiones se transgredió el orden constitucional en Cuba. Por supuesto, el latrocinio, el robo, la corrupción, el desamparo, insalubridad, alfabetismo, pobreza, desempleo eran también, por supuesto, rampantes. Pero en el año 33, uno de los gobernantes de turno, Gerardo Machado, intentó ejecutar acciones desde el poder. El poder que se convierte entonces en una voluntad popular que se traduzca a su vez en una construcción real y que no le ocurra lo que le ocurrió al querido compañero o lo que le ocurrió efectivamente a Zelaya. El corolario de Honduras es que aquella base militar norteamericana, que era una de las mayores, no ya de la región, sino del mundo, ahora es más grande, ahora tiene más poder. Ahora no solo hay esa, sino hay 3 más. Igual que hay bases militares nuevas en Costa Rica, en Colombia. Es un peligro cesante. ¿Para qué quieren esas concentraciones de fuerzas militares, de armas, en nuestra región, bien cerca de nuestros lugares más sensibles, ¿no? No cabe duda que los objetivos están claros. De eso se trata entonces, de identificar, y ese es otro rasgo que yo creo que es importante, que ha avanzado mucho también, no solo en Argentina, sino en Sudamérica, en la región completa, identificar a nuestros adversarios y tener claro quiénes son los que nos pueden dar en un momento determinado un abrazo mortal. Porque en esa relación y en esa cara sonriente del presidente norteamericano realmente se esconden, y de hecho lo sufrimos todos los días en Cuba, todos los días, con más de 40 millones de dólares anuales puestos a disposición de la subversión en el país, en una abierta y descarada injerencia que incluye más de 2.300 horas de transmisiones radiales ilegales que penetran en el espacio radioelectrónico de Cuba, o en transmisiones televisivas de la pésimamente llamada, aborrecible TV Martí, que Martí no tuvo nada que ver con el imperio, sino que lo denunció y dijo que le conocía las entrañas porque en ella había vivido. Eso es una realidad que realmente nosotros, con toda humildad y con una enorme capacidad de resistencia, ¿no? Mantenemos, valoramos, despreciamos y compartimos incluso, ¿no? O sea, es un aporte realmente que hacemos a que realmente sí se puede superar esos obstáculos increíbles que la vida, la historia, la inequidad, el coloniaje y el imperialismo han impuesto en estos 200 años, ¿no? Yo me detendría y quedaría abierto el compromiso realmente de poder intervenir y poder conversar con ustedes sobre otros temas que irían más al detalle de estas claves, ¿no? Y eso podría ser un tema de un próximo encuentro. O sea, las claves de la resistencia a la Revolución Cubana. ¿Cómo es posible que hayamos resistido más de 50 años de asedio, de agresiones, de hostilidad por parte de ese gigante que nos acecha permanentemente, y que no solo hayamos podido resistir, sino que nos desarrollamos y avanzamos y compartimos estos momentos excepcionales de definiciones históricas que vive nuestra región? Muchas gracias.